Muy buena tarde con cada uno de ustedes participantes de estas jornadas académicas como parte del segundo seminario internacional de bionanotecnología. Agradecerles a todas las personas que se están conectando por Zoom y también estamos en vivo ya para nuestra plataforma directamente en Facebook Live y también nos están siguiendo por el aula virtual. Cada una de las personas que están conectadas y siguiendo estas conferencias. Queremos agradecerles a todos ustedes por la actividad que hemos tenido y que, bueno, hoy vamos a compartir ya nuestras últimas jornadas, mencionarles también nuestro último curso habilitado que el día de ayer lo pudimos hacer oficial, curso de formación de especialistas en cáñamo cannabis sativa, a desarrollarse a finales del mes de julio y vamos a estar compartiendo con grandes expositores y referentes también en esta tendencia que comenzaba a surgir en torno al cáñamo y al cannabis, no solamente en Ecuador, sino también en América Latina. Así que un gusto y están todos cordialmente invitados este 26, 27, 28 y 29 de julio. Hoy estamos ya llegando a la recta final. Hemos compartido 4 días muy interesantes con grandes expositores y hoy precisamente vamos a estar cerrando de la mejor manera con broche de oro nuestro último día de conferencias. Recordarles que para todas las personas que optaron por su certificación de aprobación tienen directamente acceso a nuestro segundo seminario internacional de biología molecular, un obsequio de Levens Capacitaciones y que estaremos dando ya habilitado el evento para cada una de las personas que se han certificado por aprobación en este seminario y que todavía lo van a poder hacer hasta el 5 de julio, cuando estaremos cerrando los procesos de inscripción. A cada uno de nuestros organizadores queremos hacerles nuevamente recuerdo a todos quienes han sido parte de la gran organización de este evento y que han podido también participar sus distintos alumnos. Entendemos que muchas oportunidades por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, no se pueden conectar a las transmisiones en vivo, pero todo queda grabado y está justamente disponible ya en sus aulas virtuales cada una de las conferencias que hemos compartido en estos 4 días. La Asociación de Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a RevTech, la red de estudiantes de biotecnología a nivel de Latinoamérica, la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la UNAM, CENANO, a Bioscience Club de Yachay Tech, a la Asociación de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a la Asociación de Estudiantes de Química de Yachay Tech, a la Asociación de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Como no, también a nuestros auspiciantes que han estado participando con conferencias a lo largo de estas jornadas académicas, pues queremos agradecerles por la confianza depositada en nosotros y por habernos permitido también y darnos esa apertura para que puedan ser partícipes en estas jornadas académicas. Dentro de ellos, a la Universidad Internacional SEC, UISEC, a Senbio, desde la UTE con el Centro de Investigaciones Biomédicas, a la Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Ciencias Químicas, a Saga Científica, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a la Asociación de Estudiantes de Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química, ALEIQ, Student Chapter, Universidad Central del Ecuador, AEIC, de la Universidad de Buenos Aires con su Facultad de Ingeniería. El día de ayer pudimos compartir una ponencia muy interesante, así que invitarles también a que puedan revisar todas las conferencias si alguno se la perdió y quiere nuevamente poderla visualizar. Se encuentra disponible ya en sus aulas virtuales. A Ger Vitro, que también ha sido un pilar fundamental y parte de nuestros auspiciantes oficiales, y de esta manera entramos ya a nuestro último día de conferencias. Estaremos compartiendo con 3 expositores de lujo y ya se encuentra también en sala el doctor Jorge Heredia, con quien vamos a estar iniciando estas jornadas académicas. Luego desde Alemania tendremos la compañía de la química Fernanda Romero y para cerrar con la máster Gabriela Campos desde Ecuador. De esta forma quiero darle la más cordial bienvenida. Ya podemos visualizar en pantalla el perfil y la trayectoria de nuestro primer expositor y la verdad es un gusto poderlo recibir. De igual manera, gracias a la gestión realizada por nuestro director académico, el señor Stalin Rojas, que hoy ha permitido que podamos compartir con un gran referente en la parte de la química y de la biomedicina, como lo es el doctor Jorge Heredia. Visualizamos su perfil y lo damos a conocer. El doctor Jorge Heredia es químico graduado en la Universidad Central del Ecuador, con un doctorado en química por la Universidad de Chile,
pasante doctoral en el departamento de Chemie Faculty 4 en la Universidad de Alemania, un postdoctorado de Laboratorio de Química Bioorgánica en el NIRC, en el National Institute of Health en Estados Unidos, autor de 18 artículos científicos publicados en revistas internacionales. Actualmente es docente e investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas CENBio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo en la UTE, en donde realiza investigaciones en el área de química médica. Su investigación se centra en la síntesis de productos biológicamente activos que puedan ser usados en el tratamiento de enfermedades infecciosas y o metabólicas. En esta tarde queremos darle la más cordial bienvenida al PhD del doctor Jorge Heredia. Estaremos hablando sobre la temática de química y biomedicina. Doctor Jorge, un gusto poder compartir con usted este último día de conferencias. Dejamos de compartir pantalla y le damos el paso. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Si me permiten un segundo para poder poner la presentación y empezamos. Listo. La tarde de hoy voy a hablar un poco acerca de la química y la biomedicina. Vamos a hablar un poco de cosas generales y voy a mostrar un poco acerca de lo que he hecho yo en estos años de investigación y lo que actualmente estamos haciendo en la UTE. Para empezar, hablemos un poquito de lo que es la biomedicina. Varios autores definen a la biomedicina como la rama de la medicina que combina la investigación en biología con la parte médica. Inicialmente el término de biomedicina empezó o apareció en los años 1920 más o menos, y básicamente se refería a la medicina que estaba directamente asociada con la parte experimental en laboratorio. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó ya a asociarse bastante con la medicina con experiencia de laboratorio, ¿no? Con toda la parte médica y la experiencia de laboratorio. Y no es hasta más o menos los años 1945 en donde la biomedicina aparece y ya empieza a tener una importante, un impacto fuerte en todo lo que es la práctica clínica y a la práctica médica como tal. En actualidad está sumamente difundida toda esta parte de la biomedicina, y ustedes van a ver que existen un montón de revistas en las cuales uno puede publicar investigación que está relacionada con este aspecto de la biomedicina. Esta biomedicina está directamente relacionada con varias áreas, ¿ya? Se relaciona con la bioquímica, biología molecular, biología celular, genética, bioinformática, ¿ya? Parasitología, química, virología, entre otras. Y se tiene el apoyo o el aporte de todas estas áreas para poder tratar de resolver diferentes tipos de problemas que surgen en el día a día, ¿no? Lo que sí, la biomedicina no se relaciona directamente con la práctica de la medicina. O sea, no es lo que hace un médico común y corriente, ¿no? De estar viendo pacientes y demás, sino más bien se relaciona con toda esa teoría que está detrás del conocimiento que tienen los médicos y todo el conocimiento que aporta la investigación, de manera que se puedan resolver problemas. Por ejemplo, que se creen nuevos fármacos, que se pueda comprender a nivel molecular los mecanismos de las enfermedades, de manera que entendiendo cómo las enfermedades ocurren, sea mucho más fácil llegar a encontrar algún mecanismo que permita revertir esa enfermedad o curar esa enfermedad, ¿ya? Es por eso que todos estos, se aplica a todos los avances en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. Fruto de ello, de todo este tipo de investigación que se ha hecho a lo largo de estos años, muchas personas en el área de la química se han hecho acreedor al Premio Nobel de Química, ¿no? Con trabajos directamente relacionados con esto de la biomedicina, que de alguna u otra manera han servido o han ayudado para poder resolver todos estos problemas que existen, ¿no? Que se relacionan con la salud de las personas. Y ustedes pueden ver aquí, está una pequeña lista de las personas que han ganado el Premio Nobel de Química a partir del año 2003 hasta la actualidad, hasta el último, el 2020. Entonces pueden ver ustedes ahí que existen diferentes investigaciones, ¿no? Lo que es estudio de enzimas, de anticuerpos, de estudios de
de ácidos nucleicos, del ADN, de proteínas, ¿ya? De la proteína verde fluorescente, por ejemplo, ya cómo funciona la degradación de proteínas, los canales de agua y toda la parte de los canales iónicos que existen en las células. Entonces existen diferentes tipos de investigación que de alguna u otra manera permite que se comprenda mejor lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Es así que yo ahorita voy a explicar algunas de estas cosas, ya algunos de los estudios que se hacen en biomedicina, ¿ya? Y voy a empezar hablando un poquito de la proteína verde fluorescente. Esta proteína verde fluorescente fue descubierta por Osamu Shimomura a partir de estudios en esta danémona, en estas medusas. Entonces, él logró aislar una proteína que era la causante de la fluorescencia que presentan estos animalitos. Más adelante, con los trabajos de Martin Jaffe y de Roger Tsien, se logró definir y usar esta proteína verde fluorescente, que es una acoporina, que tiene 238 aminoácidos, y el cromóforo se encuentra directamente en el centro de esta estructura como barril que forma la proteína. Y se logró, Robert Tsien logró determinar cómo es que esta proteína florece, ¿ya? Y bueno, aquí pueden ver ustedes cuál es el mecanismo, la parte química que permite la generación de la fluorescencia. Esta proteína verde fluorescente en la actualidad se utiliza bastante para un montón de estudios. Estudios que permiten hacer marcaje de proteínas in vivo. Ustedes pueden ver aquí varios animales en los cuales se ha sobreexpresado esta proteína verde fluorescente y literalmente los animales florecen cuando se les somete a la luz ultravioleta de la longitud de onda adecuada. Pero también sirve para hacer estudios a nivel celular, ¿no? Directamente en tejidos. Aquí pueden ver ustedes una fotografía de un tejido de ratón en donde está sobreexpresada esta proteína verde fluorescente, de manera que uno puede hacer estudios en tiempo real con ayuda de esta proteína. O se puede hacer estudios directamente en proteínas aisladas, como lo que podemos observar acá. Entonces, suena súper bien, ¿no? Y esto de la proteína verde fluorescente. Pero, lamentablemente, tiene varios problemas que están asociados a la proteína como tal. O sea, para empezar, es una proteína que es una proteína voluminosa, ¿ya? Y al ser una proteína voluminosa, cuando esta proteína verde fluorescente se hace que se exprese junto a una proteína de interés, al ser tan grande, no se sabe exactamente cómo altera la presencia de esta proteína en la conformación de la proteína que uno está estudiando. Entonces, ya saben ustedes que toda esta parte proteica es súper importante en las conformaciones de la proteína para que tengan su actividad. Y si es que de alguna u otra manera estas conformaciones se pierden o se alejan de lo que normalmente sucede en la realidad, uno no puede estar tan seguro de si realmente lo que nosotros estamos estudiando está perfecto, ¿no? Está todo bien. Entonces, este es un pequeño problema que se tiene con esta proteína verde fluorescente. Otra, que para poder asociar a una proteína, para que se pueda expresar esta proteína junto con la proteína verde fluorescente, se tiene que saber cuál es la secuencia de la proteína. Entonces, eso limita porque solo permite estudiar proteínas que ya son conocidas, ¿ya? Y no se podría aplicar fácilmente, o no se podría aplicar a proteínas desconocidas, proteínas nuevas que todavía no se sabe su estructura. Además, si ustedes se fijaron en la parte de cómo funciona el cromóforo, nosotros tenemos al final una reacción de oxidación. Y esta reacción de oxidación es importante para que la proteína florezca. Es decir, nosotros necesitamos oxígeno molecular para que se pueda dar y se pueda generar el cromóforo al interior de la proteína. Si en la presencia del oxígeno molecular no se genera el cromóforo, y obviamente no habría fluorescencia. Por lo tanto, bajo condiciones anaerobias, la proteína verde fluorescente no florecería. Y finalmente, esta proteína también es sensible a ácidos. Entonces, si nosotros tenemos lugares en donde hay mucho ácido, va a ver influenciada esta capacidad fluorescente de la proteína verde fluorescente. Estos son como algunos de los principales problemas que existen con esta proteína verde fluorescente. ¿Y qué es lo que se hace para tratar de resolver esto? Pues uno
recurre al marcaje de otra manera. Entonces ya no se marcan las proteínas con proteína verde fluorescente, sino se busca algún otro sistema para poder marcar. Y este también es otro problema, que la proteína verde fluorescente solo funciona con proteínas. Entonces no podríamos marcar otro tipo de biomoléculas. Entonces ahí es donde entran unas moléculas que se llaman los bioconjugados. ¿Y qué es esto de los bioconjugados? Básicamente consiste en unir dos o más moléculas formando un complejo, y cada una de las moléculas en este complejo va a mantener sus propiedades individuales. Por lo tanto, este bioconjugado va a combinar estas propiedades y va a permitir, de alguna u otra manera, varias cosas dentro de las biomoléculas. Por ejemplo, como se observa aquí, uno puede hacer un marcaje de esta biomolécula, ¿no? Actualmente se utilizan estas moléculas bioconjugadas para, por ejemplo, rastrear eventos celulares, para hacer estudio de enzimas y revelar cuáles son las funciones de estas proteínas, de las enzimas, determinar cómo se distribuyen las proteínas, como para obtener imágenes de biomarcadores específicos y también para administrar medicamentos en alguna célula objetiva. Entonces nosotros tenemos varios usos que se le puede dar a estos bioconjugados. Estos bioconjugados pueden tener muchas aplicaciones, muchos usos. Por ejemplo, uno puede hacer un bioconjugado enfocado a toda la parte fluorescente para tratar de hacer detección con fluorescencia, ¿ya? O otro se puede hacer otro para que sea no sé, por detección con PET, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajé en la síntesis de este tipo de bioconjugados, un bioconjugado que combina la biotina con el arsénico. Este tipo de bioconjugados, cuando se desarrolló la síntesis de este compuesto, ustedes pueden apreciar que se reportó un rendimiento del 14% en la síntesis de esta molécula. 14% del conjugado que combina la biotina con este óxido de para-aminofenilarcina, ¿ya? Como les decía, los bioconjugados mantienen cada una de las partes que contemplan estos bioconjugados, mantienen su actividad, su acción. Y por ejemplo, el arsénico, hay muchos estudios que demuestran que el arsénico induce apoptosis a varias células cancerosas, ¿ya? Afecta funciones celulares, y aquí puede actuar de una manera directa o una manera indirecta, ¿ya? Puede interactuar con la estructura celular o puede alterar mecanismos celulares, ¿ya? La parte de traducción, por ejemplo, ¿ya? Y estos óxidos de ariarcina tienen un amplio rango de efectos biológicos y también se ha usado para diferentes cosas. Por ejemplo, estudio de sitio activo de proteínas puras, ¿ya? O purificación de proteínas también, sobre todo proteínas que tienen ditioles vecinales, que ahí funcionan súper bien estos complejos que tienen arsénico, ¿ya? Para investigación de cascadas de señales, por ejemplo, para estudios de toda la parte de la ubiquitina y cómo se produce toda esta degradación de las proteínas y la parte de proteosoma, ¿ya? Y también se ha encontrado que tiene interferencia en el transporte de exosas, por ejemplo, activados por insulina. Entonces, varias de las funciones que tiene. Por otro lado, la biotina. Ya la biotina es una vitamina, ¿ya? Del complejo B. También se le conoce como vitamina H. Y una ventaja de la biotina que funciona bien en este tipo de conjugado es que la biotina puede unirse, puede coordinarse con dos proteínas, con avidina y con estrebavidina. Y este complejo que forma la biotina con estas moléculas, con estas proteínas, es de los complejos, de las uniones, de los complejos más fuertes que existe, que no son covalentes. Entonces aquí tenemos que la biotina tiene una interacción no covalente con esta proteína y son bastante fuertes, ¿ya? Son bastante fuertes las interacciones. Entonces eso tiene bastantes ventajas, ¿no? Y esto ha hecho que, por ejemplo, conjugados, no específicamente ese de arsénico, pero otro tipo de conjugados que mantienen biotina dentro de su estructura, se utilizan, por ejemplo, para hacer ELISAs o para inmunohistoquímicas, para hacer el Western, el Northern, el Southern Blot, ¿ya? Para todo lo que es estudios de inmunoprecipitación, para hacer etiquetado celular, por ejemplo, en la superficie, o hacer purificación de biomoléculas. Ya aquí no necesariamente de proteínas. Entonces uno puede trabajar aquí con ácidos nucleicos, puede trabajar con carbohidratos, con diferentes biomoléculas.
¿ya? Para clasificación de células activadas por fluorescencia, por ejemplo, o ensayos de cambio de movilidad fotoforética. Entonces, varios ejemplos. Entonces, aquí ustedes pueden ver que por la estructura que presentan estas proteínas, la virina, por ejemplo, es un tetrámero, entonces tiene la posibilidad de combinarse con 4 moléculas de biotina. ¿Qué es lo que se hizo en el laboratorio? Bueno, se trató de mejorar la síntesis de este complejo, de este conjugado que estaba reportado en 14%, un rendimiento bastante bajo. Entonces, aquí se partió primero tratando de hacer la parte de la síntesis del arsénico, de la fracción de la molécula que presenta el arsénico. Y ustedes pueden ver aquí que es una síntesis bastante sencilla, en donde permiten obtener el óxido de arsénico. Posteriormente se trató de hacer la conjugación directamente con la biotina. En los papers que estaban reportados anteriormente no hacían la conjugación directo con la biotina, sino que hacían la parte de la conjugación con unos ésteres derivados de la biotina. Ésteres que estaban activados para que se produzca la formación del enlace de la amida fácilmente. Entonces aquí usamos otro approach para poder hacer lo mismo. Por los problemas que había y por el bajo rendimiento, aquí se trabajó directamente con la biotina como tal, no con el éster, y mediante una reacción de etil-ortoformiato se activó la parte ácida de la molécula y posteriormente se hizo la incorporación del grupo amino. En los ensayos iniciales se empezó a trabajar con esta molécula, con la parte 3, que ya presenta el óxido de arsina, pero sin embargo no se tenían muy buenos rendimientos de la reacción, ¿no? Había complicaciones en la síntesis. Así que se trabajó directamente con esta parte antes de hacer la parte de la síntesis del óxido de arsina. Y posteriormente, cuando ya se incorporó dentro de la biotina, se hizo la preparación a partir de este dicloroarsina del óxido, obteniendo la molécula con un rendimiento de 49%. Y aquí, si se fijan ustedes, es un rendimiento, un aumento en el rendimiento significativo, ¿no? De 14 a 49. Ya, si bien es cierto, es un rendimiento que está alrededor del 50%, ya, rendimiento medio, pero es un avance con respecto al rendimiento que estaba previamente reportado. Y en cambio, la reacción de este compuesto con este ditiol permite generar estos ditiolsolanos con rendimientos altos, de tal manera que se puede tener la molécula estable, lista para poder usar si se necesita para hacer algún estudio de proteína. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se hizo? Se logró sintetizar este conjugado, arsénico-biotina, en un 49% de rendimiento, aumentando el rendimiento previamente reportado. Y una de las ventajas que presenta esta síntesis es que se puede fácilmente disponer de materiales de partida. La biotina se le puede conseguir en gran cantidad y es más barata que lo que cuestan los ésteres previamente usados para la síntesis de la biotina, ¿ya? Y otra ventaja también es que se puede hacer la síntesis en gramos, ya no solamente en miligramos, sino que se puede hacer la síntesis un poco más grande la escala, ¿no? En gramos. Se puede obtener estos ditiolsolanos con alto rendimiento y de esta forma se puede tener un conjugado estable que puede ser usado para la investigación que se necesite, ¿no? Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de cómo la química puede aportar para tratar de, en este caso, mejorar un poco los rendimientos de compuestos previamente reportados, ¿ya? De tal manera que sean más asequibles para poder ser utilizados. Pero también uno como químico también tiene la posibilidad de hacer algo nuevo, algo que todavía no existe, ¿ya? Que puede ayudar de alguna u otra manera a estos estudios que tienen relación con la biomedicina. Aquí, por ejemplo, voy a hablar un poco del ácido beta-S-metiltioaspártico. ¿Qué es lo que sucede con este ácido? Bueno, como un antecedente, algunos antibióticos actúan sobre la biosíntesis de proteína dentro de las bacterias, ¿ya? Y estos antibióticos van a actuar o a interactuar con las proteínas del ribosoma, por ejemplo, ¿ya? O con proteínas que están asociadas al ribosoma. De manera que se pueden utilizar estos antibióticos también como una herramienta para estudiar el ribosoma, ¿ya? Para ver cómo es lo que se produce esta interacción de estas proteínas, cómo es lo que funcionan los antibióticos a nivel del ribosoma. De manera que se pueda entender de mejor manera este sistema y esto puede servir para poder desarrollar nuevos
antibióticos, ¿no? ¿Ya? Recuerden que muchas bacterias presentan en la actualidad resistencia, ¿ya? A los antibióticos. Entonces, si estudiamos cómo es lo que funciona eso de la resistencia, se puede buscar algún mecanismo para poder evitar que las bacterias presenten resistencia a nuevos antibióticos, ¿no? Y vaya a haber problemas. Ya, dentro de estas proteínas ribosomales existen mutaciones que están en varias zonas del ribosoma, el 22, S5 o en el S12, por ejemplo, en E. coli, que son mutaciones que van a conferir resistencia a algunos antibióticos. Y dentro de esto, por ejemplo, el ácido aspartico es una de las proteínas que está en esta zona S12 de la E. coli y que es modificada postrelacionalmente mediante una beta-metiltiolación, de tal manera que se va a generar este metiltioaspártico, este ácido metiltioaspártico. Este residuo se localiza en esta zona que es una D88, y pueden ver un aumento de la región S12 de esta subunidad 30S de esta proteína, de esta bacteria de la E. coli. ¿Ya? Y aquí la presencia de esta molécula altera la resistencia a la streptomicina en algunos mutantes de esta bacteria. Ok, entonces, en este punto ya vemos que la presencia de este ácido, que es como resultado de una modificación post-translacional, es estructuralmente y funcionalmente importante dentro de este estudio de la resistencia, ¿ya? Pero existe un problema, que no está disponible este compuesto. Uno no puede ir a comprar, ¿ya? Y como no es fácil obtener este compuesto, el rol que cumple exactamente dentro del ribosoma no estaba descrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Encontrar alguna manera de ver si se puede sintetizar este ácido tioaspártico de manera que se pueda tener el ácido tioaspártico listo como para poder hacer síntesis de pedazos de proteína, de nucleótidos, de oligómeros, para poder estudiar de mejor manera qué es lo que sucede con esto de la resistencia a los antibióticos. Y es así que se planteó hacer la síntesis de esta molécula. Para ello se utilizó una reacción en la que con este reactivo se puede introducir el grupo tiometil dentro del ácido aspártico. Entonces, esta es una reacción que se trabajó en microondas, bastante fácil de hacer la reacción, con la ventaja que utilizando las microondas, por ejemplo, no se pudo hacer la síntesis en gramos, se puede hacer una síntesis en gramos de este compuesto. Aquí lo que sí se probó hacer la síntesis directamente en gramos, pero trabajando en gran cantidad, los rendimientos, como normalmente suele suceder, fueron relativamente bajos. Pero si es que se hacía varios batch en pequeñas cantidades, se podría hacer directamente, después de varias reacciones en secuencia, se podía obtener en gramos de este producto. Posteriormente, se logró hacer la introducción dentro del ácido aspártico, como la idea era utilizar esta molécula para hacer síntesis de una parte de la estructura de la proteína. Entonces necesitábamos que este ácido aspártico presente grupos protectores que sean compatibles con todo el aparataje que se utiliza para hacer síntesis de los péptidos. Por lo tanto, aquí se probó varios grupos protectores dentro del ácido aspártico y a la final logramos obtener el producto después de hacer la incorporación del tiometil en esta posición, en la posición beta del ácido aspártico, se logró obtener con buenos rendimientos el producto ¿no? Como ustedes pueden apreciar, tenemos después de la serie de reacciones liberado el ácido para que esté disponible y poder empezar toda esta parte de síntesis en estado sólido de la fracción de proteína necesaria para poder hacer los estudios. ¿Qué es lo que se hizo aquí? ¿Ya? Mediante esta sulfenilación electrofílica se pudo introducir el grupo tiometil en posición beta en la estructura del ácido aspártico.
La ventaja que se tuvo aquí es que se puede obtener el producto como un simple diasterómero, ¿ya? El momento que nosotros tratamos de hacerle liberar directamente el ácido, aquí se perdió la estereoquímica de este centro quiral, pero manteniendo sin hacer la desprotección hasta el punto en que se tuvo la molécula adecuada como para poder posteriormente pasar a la síntesis en fase sólida, no tuvimos ningún problema y la molécula se mantuvo como un simple diasterómero. La hidrogenación catalítica que se utilizó, se hizo una hidrogenación catalítica por transferencia, produjo los derivados de este ácido tioaspartico con alto rendimiento. Y ahora sí, este producto está listo como para hacer síntesis de péptidos, ¿ya? Otra de las cosas que estamos haciendo ahorita en el laboratorio, ahí en el CENBio, es la síntesis de moléculas con potencial bioactividad. Dentro de la síntesis que nosotros realizamos en el laboratorio, estamos enfocados un poco a la síntesis de heterociclos, y específicamente heterociclos nitrogenados. Y tenemos en el laboratorio nosotros un modelo de estudio de leishmania. Entonces tenemos a disposición los parásitos para poder hacer evaluaciones de actividad leishmanicida de moléculas que se vayan sintetizando. Entonces nosotros nos centramos un poco en la síntesis de estos heterociclos. Pero, ¿qué es la leishmania? La leishmania es una de las enfermedades que se le conoce como enfermedades olvidadas. Es una enfermedad que está en todo el mundo, ¿ya? Especialmente en países pobres, ¿ya? O en vías de desarrollo. Y es causada por un protozoo, que desde que está aquí, del género Leishmania spp. Este protozoo ingresa en el cuerpo de las personas por la picadura de un mosquito, ¿ya? Y este mosquito es del género Phlebotomos, en la parte del Viejo Mundo, y Lutzomia acá en América, en el Nuevo Mundo, ¿ya? Y esta enfermedad se manifiesta en diferentes formas clínicas. Tenemos la cutánea, como lo que se observa aquí en esta foto. Tenemos la mucocutánea, que es este afecta a las mucosas, ya produce algo parecido a lo que se ve aquí, pero directamente en las mucosas. Y si no, tenemos la otra, que es la más problemática, que es la visceral, que esto ya actúa a nivel interno, ¿no? Si bien es cierto, la leishmaniasis no es una enfermedad tan mortal como otras, de hecho solamente la forma visceral es la forma mortal de la leishmaniasis. Entonces, como no es una enfermedad, primero que no es tan mortal, digámoslo así, pese a que mata un montón de personas en el mundo, ya viendo los números, y considerando también que es una enfermedad que se encuentra presente principalmente en países pobres, no existe o no ha habido mucho interés en el desarrollo de tratamientos efectivos contra este parásito. Y existen algunos tratamientos, pero existen problemas con estos tratamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, uno de los medicamentos que se utiliza para tratar esta enfermedad es el antimoniato de meglumina, ya el glucantime, que es el nombre comercial de ese compuesto. Y este compuesto tiene antimonio, ya es bastante tóxico el compuesto y tiene bastantes efectos secundarios que genera. Es costoso también el tratamiento, puede llegar a generar resistencia en el parásito. No todos los tratamientos son efectivos contra todos los parásitos, existen diferentes tipos de parásitos. Los tipos de desarrollo de formas clínicas que se manifiesta la enfermedad se da por diferentes tipos de parásitos, ¿ya? Y no todos reaccionan de la misma manera a estos medicamentos. Otro problema también es que muchos de estos medicamentos son de aplicación parenteral. Por lo tanto, necesariamente uno tiene que ir donde el médico para que el médico le ponga las inyecciones y pueda hacerle el seguimiento, ¿no? Entonces, muchas veces las personas no terminan de seguir el tratamiento por todo el lío que de esto, ¿no? Muy caro, muchos efectos secundarios, tienen que irse, viven en zonas pobres, para irse a un médico, o sea, tienen que ir bastante lejos. Entonces, son varias cosas que muchas veces hacen que el tratamiento no sea efectivo y no se cure tan fácilmente esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio? Hemos tratado de sintetizar nuevas moléculas para ver qué también funciona con esta enfermedad. Es sabido que
las chalconas, por ejemplo, son moléculas que tienen actividad leishmanicida, ¿ya? Y en uno de los estudios que nosotros hicimos, tratamos de sintetizar, o más dicho, sintetizamos híbridos moleculares que incorporaban un grupo triazol, el 1,2,3 triazol, con chalcona. Entonces aquí pueden ver ustedes la síntesis que se realizó, una síntesis bastante sencilla. Se partió de una amina que se hizo una diazotización para posteriormente introducir el grupo acida directamente al anillo aromático. Después de esto se hizo una reacción con acetilacetona para generar el triciclo, el triazol, el 1,2,3 triazol. Y posteriormente se procedió a hacer una reacción de condensación con diferentes aldehídos, de forma que se pudo generar la parte chalcona de la molécula. Los rendimientos de esta síntesis fueron bastante buenos. Ya como ustedes pueden ver aquí, ya del último paso de la reacción, estamos hablando que los rendimientos han sido superiores al 76% en la mayoría de los casos, excepto en este de acá, en donde se obtuvo un rendimiento del 33.5%, que posteriormente le achacamos bastante a toda la parte de impedimento estérico del grupo nitro, que estaba en la posición 2, que interfería dentro de los estados de transición en el momento de sintetizar la chalcona. Más por efectos estéricos, aparentemente el rendimiento es bajo. Pero en cambio en los otros, donde no se tiene grupos voluminosos o donde no se tiene el tipo de impedimento estérico que generaría este grupo nitro, los rendimientos son mucho mejores. Como ustedes pueden apreciar ya directamente la actividad biológica de estos compuestos, la actividad leishmanicida, tenemos una actividad para los compuestos que presentan actividad, porque no todos fueron activos, tenemos actividades de un IC50 alrededor de 1, y aquí 1.3 micromolar. Y el momento que evaluamos la citotoxicidad en células de macrófagos, siempre que se estudia la leishmania es importante hacer la evaluación también en las células huésped. La leishmania, el reto que ingresa en el organismo, se deposita sobre los macrófagos, infecta las células de macrófagos. Y entonces, cuando uno administra los medicamentos para tratar de matar el parásito, este parásito no necesariamente está fuera de la célula, sino al interior de la célula. Entonces, la idea es que cuando se encuentra en su estado dentro de la célula, o que se conoce como amastigote, el medicamento que se le administra mate solamente al parásito y no le mate a la célula. Entonces siempre se tiene que hacer evaluación de qué tan tóxicos son los compuestos frente a las células, a los macrófagos en este caso. Y lo que se evalúa después de este índice SI, lo que permite ver esto es qué tan tóxico es con respecto a las células y qué tan tóxico es del compuesto con respecto al parásito, en este caso al parásito de la leishmania. Mientras más grande el valor numérico aquí, es mejor, porque significa que no es tan tóxico para el macrófago, pero sí es tóxico para la leishmania. Y ustedes pueden ver que los valores obtenidos en este caso no son tan altos, 5.7 es del valor de SI, el más alto que se logró encontrar para el compuesto que tiene OH en la posición 2. Este estudio lo publicamos de este año y como pueden ver ustedes, tenemos algunos compuestos que tienen actividad y se justifica como tratar de explorar un poco más a fondo para ver por qué, cómo actúa, ¿ya? Cuál es el mecanismo de estas moléculas para atacar al parásito. Sin embargo, no son las únicas moléculas con las cuales nosotros hemos estado trabajando. Otro tipo de moléculas que hemos sintetizado en el laboratorio y que hemos utilizado para lo mismo han sido los bispirazoles, las moléculas que se obtienen por condensación de 3 moléculas, ya esta pirazolona con 2 moléculas de aldehído, perdón, una de aldehído con 2 de pirazolona, y se obtienen estos compuestos de acá. Estas moléculas, los bispirazoles, reportamos recién, este año también, reportamos la síntesis de estas moléculas y reportamos en este paper, no reportamos la actividad leishmanicida, esto todavía está en estudio. Estamos próximos a publicar el artículo en donde evaluamos la actividad leishmanicida frente a la leishmania mexicana y también la actividad frente a otro tripanosoma, a otro parásito también, que da la enfermedad de Chagas.
Entonces estamos, y también se observa actividad. Y la actividad frente a la Leishmania mexicana está en el rango de 3 a 32 micromolar, ¿ya? Para los compuestos. Casi todos los compuestos que probamos, cerca de 21 compuestos, mostraron actividad. Solamente 3 compuestos no mostraron actividad frente a la Leishmania mexicana, y el resto que mostraron actividad estaban en este rango, de 3 a 32. En este artículo publicamos la síntesis y publicamos, aparte de la leishmania, también se hizo un estudio frente a células cancerosas y encontramos que uno de los compuestos, el compuesto derivado de la vainillina, tiene actividad frente a células de páncreas, si mal no recuerdo, 9.9 micromolar, el IC50 de la actividad de estas moléculas. La actividad leishmanicida, como les digo, estamos próximos a publicar. Esperemos que en el transcurso de estas semanas ya se lo pueda hacer. Una vez que nosotros obtuvimos estos bispirazoles, encontramos una reacción que se puede hacer con estos bispirazoles como materiales de partida para sintetizar espirociclopropanos, moléculas de este tipo. Varias moléculas actualmente en el mercado, varios medicamentos actualmente en el mercado, presentan esta parte de ciclos de 3, ¿ya? Estos ciclopropanos, ¿ya? Y tienen diferentes tipos de actividad. Entonces, nosotros sintetizamos estas moléculas siguiendo un mecanismo que ya estaba reportado, ¿ya? Haciendo electroquímica. Entonces, aquí electrocutamos las moléculas, literalmente poniéndoles ahí electricidad en medio de metanol con bromuro de sodio, y esta reacción electroquímica nos permitió sintetizar este ciclo. ¿Ya? Estos compuestos, como ustedes pueden apreciar, al momento de hacer la evaluación de la actividad leishmanicida, presentaron valores bastante buenos. De hecho, si ustedes comparan aquí el valor de la anfotericina B, que es otro medicamento que se utiliza para el tratamiento de la leishmaniasis, esto es un antibiótico, la anfotericina, tenemos que varias de las moléculas de estos espirociclopropanos tienen rangos similares a la de la anfotericina. Y no son tan tóxicas frente a los macrófagos, a las células RO, como lo que se observaba con los triazoles. Ustedes pueden observar aquí que los valores DSI ya son más altos, ¿no? Como les decía, mientras más grande de este valor, mejor, ¿ya? Eso quiere decir que es menos tóxico para las células y más tóxico para el parásito. Y aquí tenemos estos compuestos de acá, el 4R y el 4S, compuestos que tienen trifluorometilo dentro de su estructura, tienen valores que están 34 y 45 valores de DSI. Este artículo lo enviamos recién hace un par de días a la revista Moléculas y esperemos que pronto sea aceptado y salga publicado. Como ustedes pueden apreciar, son varias cosas que estamos haciendo con respecto a esto de la actividad leishmanicida. Específicamente, con la actividad leishmanicida, hemos visto que estos compuestos presentan buena actividad leishmanicida in vitro frente a promastigotes de Leishmania mexicana. Esto de los promastigotes es del parásito que se encuentra fuera de la célula. Promastigotes es cuando está fuera de la célula y amastigotes cuando está dentro de la célula, ¿ya? Varios de estos compuestos mostraron actividad que son inferiores a 10 micromolar. Y de todos estos compuestos que les mostré, los espirociclopropanos han sido los más activos. Y algunos de estos espirociclopropanos presentan actividades similares a las de la anfotericina B. ¿Qué es lo que queremos hacer más adelante? Ver si es que se pueden hacer la evaluación frente a los damastigotes, al estado damastigote de la Leishmania mexicana, y evaluar igualmente los valores de IC50. Y también ver la actividad que presentan estos compuestos, no solamente contra esto de la Leishmania, sino también contra otras enfermedades. Como ustedes pueden ver, como vieron los de los bispirazoles, también presentan una actividad frente a células cancerosas. Entonces estamos también con el objetivo de hacer la evaluación con diferentes células cancerosas para ver si es que algunos de estos otros compuestos también tienen ese tipo de actividad. Y finalmente, ya para
para ir terminando esta parte de la charla, quisiera agradecer a las personas que de alguna u otra manera han estado directamente involucradas en esta investigación. Al doctor Kenneth Kirk, que era el director del NIDDK ahí en el NIH, y fue mi supervisor cuando yo estuve haciendo la estadía postdoctoral ahí en el National Institute of Health, en el laboratorio de química bioorgánica. Igual a todas las personas, a todos los miembros del laboratorio de química bioorgánica, gracias por todo el apoyo. Y con todo lo que hemos estado haciendo aquí, a todo el grupo de trabajo, tanto del Centro de Investigación Biomédica, a Olaya, a Erika, a los colaboradores de otras universidades, de la Universidad Central, Ana Poveda, Javier Santamaría, Cristian Silva, y estudiantes que desarrollaron la tesis en estos temas que les mostré, José Cadena, Vanessa Rodríguez, y de la UTPL también al grupo de Juan Carlos Romero y Natalia Bailón, con quienes hemos estado trabajando para hacer todos los estudios de actividad cancerosa. Y finalmente a Patricio Rojas, de ahí de la Universidad de San Francisco, que él estuvo trabajando con nosotros antes en el CENBio también, y ahora se encuentra ya en San Francisco, con el cual seguimos colaborando haciendo todos estos estudios de la actividad leishmanicida. Finalmente, quisiera agradecer a todos ustedes por la atención a esta charla, y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Estamos entrando en la parte final de este ciclo de conferencias que lo hemos podido compartir con usted a nombre de todo el equipo de Levens Capacitaciones y de Bionatec. Pues felicitarle y desearle los mejores éxitos en toda su carrera, que pueda seguir aportando estos amplios conocimientos que son muy valiosos precisamente para toda la comunidad científica. De parte de nuestros participantes, en caso de que existan dudas, habilitamos la sección del chat, nos pueden dejar tranquilamente sus inquietudes. Y mientras esperamos de pronto ver si existe alguna duda o alguna pregunta, doctor Jorge, si nos podría dejar un último mensaje para ir cerrando y finalizando esta conferencia que le hemos compartido con usted. Claro, de decirles que pese a todas las limitaciones que nosotros tenemos aquí en el país, pese a todas las limitaciones que hay en la región, es posible hacer un poco de investigación. Tenemos recursos, tenemos el recurso humano que es importante y es factible hacerlo. Y a prueba de ello es parte de lo que yo les he mostrado en esta charla, que hemos logrado hacerlo aquí, directamente en el Ecuador, con gente de los laboratorios en el Ecuador, y es posible hacer y publicar y hacer ciencia que es reconocida a nivel mundial, ¿ya? Simplemente hay que ponerle un poco de esfuerzo y hacerlo, ¿no? Lanzarse. Entonces, a los estudiantes que estén escuchando, traten de involucrarse, si están interesados en hacer investigación, traten de involucrarse con docentes en sus universidades, con los cuales tengan la posibilidad de hacer esto, ¿no? Es súper gratificante ir descubriendo cosas, porque uno en el laboratorio, a medida que va haciendo cosas que parecen sencillas, uno se da cuenta que hay un montón de cosas que todavía hay por aprender y un montón de cosas que todavía hay por descubrir. Así que adelante. Perfecto, doctor Jorge. Disculpas, por acá tuvimos un problema técnico. Perfecto, doctor Jorge, gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Estamos llegando a la parte final de esta gran conferencia que le hemos compartido con usted. Y nada más que desearle nuevamente esos éxitos. Muchas gracias por todo y si nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, doctor. Felicitaciones y hasta una próxima. Muchas gracias también a ustedes. Una buena tarde con todos.